buenas noches, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy hablaremos de muchos asuntos de actualidad, sobre todo centrados en la isla de Fuerteventura. Para ello nos acompaña el secretario insular de Coalición Canaria en Fuerteventura, que además es diputado autonómico y, como saben, secretario primero del Parlamento Autonómico. Mario Cabrera, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bien hallado. Hay muchos asuntos sobre la mesa que queremos abordar, pero vamos a empezar hablando un poco de la política insular, porque es verdad, a nadie se le escapa, que después de las pasadas elecciones hubo un hito que llamó mucho la atención, y es que en Fuerteventura se rompió, digamos, esos pactos en cascada que suelen ser habituales. En el gobierno de Canarias sabemos que se llegó a un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, pero en la isla se llegó a un acuerdo con el Partido Socialista. Lo cierto es que después de los últimos 4 años en Fuerteventura, con un mandato muy convulso en el Cabildo Insular, ustedes al final decidieron, después de las elecciones, pactar con el PSOE. Esto puede haber llamado la atención a mucha gente porque precisamente usted fue muy crítico con el Partido Socialista en el pasado mandato y sobre todo con su líder, con su secretario general, con Blas Acosta. ¿Cómo se dejaron a un lado esas diferencias para llegar a un acuerdo en Fuerteventura? Bueno, porque una vez que sales de unas elecciones y tienes un resultado electoral, te debes a ese resultado electoral o lo que han dicho los electores. Y los electores nos confirmaban como primera fuerza política desde el inicio de la democracia, 45 años, siendo primera fuerza en el Cabildo, nos daba mayor representación en todos los ayuntamientos y bueno, nuestra intención era en un pacto avanzado con el Partido Popular en toda Canarias porque también lo decía el Pacto de las Flores, si ellos sumaban, reeditaban el pacto. Y en Fuerteventura también veníamos en esa línea. Pero bueno, yo creo que la dirección insular del Partido Popular en la isla de Fuerteventura cometió errores. Cuando se está negociando en una mesa, lo principal es la lealtad. Saber que cada día que te sientas es para avanzar y para cerrar acuerdos. Y bueno, yo creo que el tener contactos y el estar hablando y tener una militancia muy activa nos hizo ver que casi nos íbamos a quedar en la calle. Y oiga, después de haber ganado las elecciones, quedarnos por segunda legislatura en la calle hubiese sido difícil explicárselo a los ciudadanos. Nos sentamos con el Partido Socialista, con el que fuimos bastantes críticos, tanto desde el Gobierno de Canarias como en la isla, y pusimos sobre la mesa un programa de gobierno que aceptaron y a partir de ahí, pues un pacto que hoy camina muy bien y que queremos que se mantenga durante toda la legislatura, dar estabilidad a las instituciones. Quieren que se mantenga durante todas las legislaturas. Ustedes cuando acusaron incluso de traición al Partido Popular en aquellas negociaciones señalaban directamente a la figura del ya expresidente del Partido Popular en la isla, de Fernando Enseñat, que dimitía la semana pasada. Yo quería preguntarle si esa dimisión de Fernando Enseñat puede llevar a un acercamiento con el Partido Popular en la isla hasta el punto incluso de poder llegar a incluirlos dentro del gobierno insular. Las relaciones con el Partido Popular en la isla por parte de Coalición Canaria no son malas. Yo creo que eso también tiene que ir a la madurez democrática. Es decir, tenemos que relacionarnos, si no hay mayorías absolutas, hay que entender que el ciudadano quiere ese tipo de entendimiento. Pero también es cierto que nosotros, en nuestra historia política, cuando firmamos un pacto, lo cumplimos hasta final de legislatura. Y hoy hay un pacto firmado en la isla de Fuerteventura que fue distinto al que firmamos a nivel de Canarias, que tuvo sus problemas, porque bueno, se pensaba que eso podía romper el pacto que tenía Coalición Canaria y Partido Popular en Canarias, pero siempre dejamos claro que era por un tema, nosotros entendíamos, de deslealtad del Partido Popular o de la dirección insular del Partido Popular en la isla de Fuerteventura. Hoy hay un pacto que goza de salud, que numéricamente es un pacto que nos está dando estabilidad y que nos tiene que dar estabilidad, y bueno, las relaciones con el Partido Popular pueden ir mejorando, pero nuestra intención es mantener el pacto con el Partido Socialista, que es el que tenemos en ayuntamientos y cabildos. De cara a esas diferencias que tenían con el Partido Socialista, ahora hablaremos de algún tema concreto, pero a nadie se le escapa que el mandato pasado también estuvo marcado en la isla por el llamado caso Mediador, que si bien afectó en general al Partido Socialista, sí que principalmente golpeó a 2 de sus caras más visibles en la isla, al que es Juan Bernardo Fuentes Tavares, y a su sobrino, a Taiset Fuentes, que lo cierto es que son 2 de los principales investigados en la causa. ¿Fue el caso Mediador un escollo en esa negociación? Bueno, no entró porque habíamos salido ya de unas elecciones y el electorado había castigado o no castigado o había valorado esa situación. Y por tanto, a partir de ahí, no es un tema que se ponga sobre la mesa como un escollo principal, pero lo que sí ponemos sobre la mesa es que el pacto de la isla Fuerteventura nada va a tener que ver ni va a influir en el pacto del Gobierno de Canarias y que las condiciones, si estamos dispuestos a aceptarlas del programa, son las que llevamos en nuestro programa electoral, que al final se terminó convirtiendo en un programa de gobierno.
Yo creo que también fuimos además respetuosos en la campaña de no ir a hacer sangre con un tema que ya estaba en los tribunales, que ya estaba encausado, y fuimos más a la parte programática, porque la legislatura pasada fue muy atípica en la isla de Fuerteventura. Veníamos de una legislatura que habíamos ganado las elecciones en el 2019, que se unieron todos para echar o acabar con Coalición Canaria, como se decía, y que bueno, fue nefasta la gestión y la experiencia en la isla. Por tanto, teníamos que dar muestra de nuestra madurez política en la isla y decir, oye, vamos a lo que interesa a la gente, a formar gobiernos estables y duraderos en los 4 años que dura la legislatura. Y estuvo sobre la mesa el proyecto Dreamland, se lo digo y lo saco a colación porque leía hoy en el diario de Fuerteventura una entrevista a la consejera de Política Territorial del Cabildo, a Nereida Calero, y ella aseguraba que el expediente de Dreamland sigue vivo y que considera, que cree que como sigue abierto tiene que volver todavía sobre la mesa, digamos, del Pleno del Cabildo Insular. Me gustaría preguntarle cuál es la posición de Coalición Canaria y si han hablado de este asunto con sus socios del Partido Socialista. Sí, el tema del Dreamland, igual que el tema del planeamiento, igual que el tema de las apuestas a las energías renovables y demás, se pone sobre la mesa porque son de los temas que sabemos que a lo largo de la legislatura nos iban a llevar al debate. En el tema del Dreamland, Coalición Canaria sigue manteniendo la misma tesis. Sí al Dreamland, pero no en la ubicación que la empresa tiene previsto en el entorno de las dunas. Hemos dicho que buscan alternativas, que las pueden buscar en ese municipio, preferentemente porque el municipio también lo quiere en esa zona, pero alejado de esa zona. Y lo que la consejera Nereida Calero comunica tiene razón en el sentido de que hay que culminar ese proyecto. Es decir, habrá que notificar que ya ese proyecto ahí no cabe, o habrá que notificar que tendrá que iniciar expediente. Pero le corresponde al Cabildo notificar a la empresa, según lo que nos ha dicho la consejera, para culminar. Evidentemente, el acuerdo con el Partido Socialista, y lo dijeron en la misma rueda de prensa en la que firmábamos el pacto, es que se buscarían alternativas si las hay en otros suelos, pero que ese se desistía, evidentemente, de... Pero ¿cabe la posibilidad de que se pudiera rescatar ese proyecto y que los promotores puedan seguir interesados en la isla de Fuerteventura? El Ayuntamiento de La Oliva le ha hecho otras propuestas, el Ayuntamiento de Antigua le ha hecho otras propuestas, Pájara, creo recordar que también le hizo propuestas, nos consta que en el municipio de La Oliva están hablando de la zona del entorno de Parque Holandés. Claro que puede caber, lo que siempre habíamos dicho es que un entorno límite al Parque Natural Dunas de Corralejo no era el espacio para iniciar toda una nueva urbanización turística que en el plazo de 10, 20 años nos hiciese convertir a Corralejo en un macrocentro turístico que no queremos, ¿no? No es ese nuestro modelo turístico. Al final, el proyecto de Dreamland abrió de nuevo el debate sobre la figura del interés insular, de la declaración de interés insular de algunos proyectos, con lo que ello supone, que además viene de una ley que impulsó su partido, que es la Ley del Suelo. En la pasada legislatura se llegó a presentar una propuesta no de ley en el Parlamento en la que planteaba la necesidad de revisar, digamos, la naturaleza de esta figura. ¿Qué es lo que no les gusta de la figura del interés insular? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Y considera que fue un error incluirla como se incluyó en la Ley del Suelo? Yo creo que la Ley del Suelo es una buena ley en el sentido de que viene a agilizar, a dar curso, a tramitar y demás. Fue una ley muy cuestionada pues por quienes formaron el gobierno de la legislatura pasada, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, y sin embargo quiero recordar que durante 12 ocasiones la llevaron al Parlamento para modificarla, pero no para cambiar aquello que decían que no les gustaban, sino para hacerla más permisiva. Es más, el Pacto de las Flores, en un pleito que había ganado el Cabildo en los tribunales, que era el evitar que Red Eléctrica pusiera las torretas de 132 kilómetros de norte a sur de la isla de Fuerteventura, en un recurso que presenta el Cabildo de Fuerteventura, estando Marcial Morales de presidente, se gana y llega el gobierno del Pacto de las Flores y por decreto de interés general permite que hoy tengamos la isla sembrada de unas torretas que no son necesarias para Fuerteventura. Por tanto, la Ley del Suelo es positiva, no se está aplicando correctamente porque no hemos resuelto todavía la legalización de muchas granjas en Fuerteventura o en Canarias. Nos está costando mucho tiempo para proyectos de un interés, pues como las residencias sociosanitarias, y desde luego lo que no compartimos es que el interés general sea el interés de una empresa privada. El interés general es el de un ayuntamiento, un cabildo, un gobierno de Canarias, porque hay que hacer un hospital, un colegio o un centro sociosanitario, pero no para diversificar la economía. Hay suelos industriales para eso y por tanto no compartimos ni el interés insular ni el decreto del 6 bis que pone los parques eólicos y los parques fotovoltaicos donde quiere el empresario, no.
Para eso está la planificación de un plan general, un plan insular, que son los que tienen las competencias para ordenar el suelo. ¿Y ahí usted cree que hay margen para poder revisar la ley del suelo en ese sentido, sobre esa figura, en esta legislatura? Ahora que gobiernan ustedes también. Tiene que haberlo y así lo hemos planteado, y de hecho en esa línea está planteando el propio Cabildo de Fuerteventura. Oiga, la realidad es distinta. Lo que no pretendemos nosotros de Fuerteventura es coartar políticas que otros cabildos o otras islas quieran desarrollar. Gran Canaria está muy metida en un tema de desarrollo energético con Chirasoria y demás que nosotros no compartimos pero respetamos, pero Fuerteventura estamos en otra apuesta. Nosotros no queremos convertir nuestra isla en ese suelo industrial porque tenemos espacios libres muchísimos, una isla árida, llana, con mucho potencial de viento y de sol, y por tanto nos podemos convertir en el suelo industrial del suministro fundamentalmente de Lanzarote y Gran Canaria, ¿no? Porque vamos a estar conectadas a las tres islas. Ese no es nuestro futuro, porque el paisaje forma parte de nuestra industria turística también. ¿Queremos las renovables? Sí, pero las queremos ordenadas. ¿Y quién las debe ordenar? Pues quien tiene hoy las competencias en el territorio, que son los gobiernos insulares, el Cabildo y los ayuntamientos. Y en esa línea me consta que la presidenta Lola García ya se lo ha trasladado al presidente del gobierno, a Fernando Clavijo, que se está trabajando en ese plan territorial, que se ha pedido una especie de moratoria hasta que se llegue en ese tiempo, y bueno, yo creo que todavía nos quedan algunos pasos legislativos más que habrá que dar para tener garantías, tranquilidad y no crear falsas expectativas tampoco a la iniciativa privada. Se refiere usted también sobre todo a ese plan de transición energética que impulsa el Gobierno de Canarias y que hablaba usted antes de ese artículo 6 bis que permite esa declaración de interés insular que al final, bueno, al igual que ocurre con la ley del suelo, pues permite la instalación de estos parques eólicos en zonas incluso donde no lo permite el propio planeamiento municipal. Exacto. Claro, al final esto quien lo impulsa, si no me equivoco, es la Consejería de Transición Ecológica que lleva el Partido Popular, el señor Hernández Zapata. Con las relaciones con el Partido Popular y con el señor Hernández Zapata, ¿cómo son en este sentido? ¿Hay predisposición del Partido Popular para modificar y para esa moratoria de la que usted hablaba dentro del plan de transición energética? Dos cosas dentro de la pregunta. Efectivamente, la presión que hay por lo que es la transformación energética, por lo que es ir hacia la descarbonización, está llevando que los incentivos que Europa pone, que exige tiempo para cumplirlos y demás, los gobiernos estén presionando para agilizar trámites. Nosotros lo que decimos es, los parques eólicos que se han instalado en Fuerteventura en los últimos 8 años están justo en los suelos que el plan insular y los planes generales prohíben. No pueden estar en los entornos de las casas, no pueden estar en los altos de nuestras montañas, no pueden estar en los espacios naturales. Hemos dicho donde no pueden estar. Entonces, lo que no es posible es que exista una ley que por el decreto del interés general, ¿de quién? De la isla, de los vecinos, de las grandes multinacionales que son las que nos han contaminado. Por tanto, no es un tema de una lucha contra el señor Zapata, un tema de respeto institucional. Si el gobierno de la isla, que es el Cabildo, que es el que tiene las competencias en el territorio, dice, oiga, yo quiero en mi isla, que es extensa, apostar por las renovables, pero quiero marcar 5 o 4 zonas, no quiero más. Pues habrá que respetarlo y aceptarlo. Y si para eso necesitamos ir a un plan territorial en base a las nuevas demandas, el Gobierno de Canarias tendrá que darnos ese tiempo. Pero no es un tema del señor Zapata, es un tema del Gobierno de Canarias el que tendrá que aceptar esa propuesta que le está pidiendo un gobierno insular. Pero en cualquier caso, al final ustedes gobiernan en el Gobierno de Canarias. Yo entiendo que sí que hay predisposición en ese sentido. Bueno, es lo que la presidenta nos comunicaba el otro día, que le ha trasladado también el presidente. Sí a las renovables, pero sí al respeto de lo que los gobiernos insulares vayan planteando, sin torpedear, sin tener que indemnizar nada de lo que ya está autorizado, pero sí marcando un antes y después de lo que queda por autorizar, ¿no? Por tanto, cuestión distinta, Mario Cabrera, es la situación de los parques eólicos marinos, porque estos dependen de un plan de ordenación que viene, en este caso del Ministerio, del Estado, y que no solo afectan a la isla de Fuerteventura, afectan a gran parte del litoral de Canarias, pero especialmente a la isla de Fuerteventura. Ahí el Cabildo Insular también ha sido contundente a la hora de asegurar que tomarán todas las acciones legales, incluso judiciales, si es necesario, si se agota la vía administrativa. Ahora que supuestamente hay mejores relaciones con el Estado, teniendo en cuenta que su partido ha apoyado la investidura de Pedro Sánchez, ¿crees que hay margen para poder revisar ese plan de ordenación marítima y evitar esa instalación que afecta, según ustedes mismos han dicho, al sector pesquero de la isla? Bueno, y además lo dice el sector pesquero y lo dicen los profesionales, es decir, nosotros estamos en una zona de alta sensibilidad de especies, tenemos un pasillo de cetáceos muy importante y bueno, ya vemos zonas en Europa afectadas por los parques marinos, los offshore, que están afectando a la biodiversidad de la zona.
Las zonas que tienen previstas en Fuerteventura es una zona en la punta sur de Fuerteventura, el Banquete, que es de los espacios más ricos en la riqueza de peces para la pesca y demás, y tiene toda la zona luego del faro de la Antallada a la altura de Gran Tarajal, que viene a llegar casi hasta la altura del castillo. Oiga, la pregunta es más sencilla. ¿Para qué necesita Fuerteventura todo ese potencial de molinos? Si somos 120.000 habitantes. No necesitamos, no tenemos riesgos energéticos. Esa mentira de Endesa y Red Eléctrica que vienen repitiendo hace 20 años es falso. Llevan con motores que tienen 45 años, no los han cambiado y no tenemos riesgos de cero energético. Por tanto, lo que no pueden es sucumbir una isla a los intereses de las grandes multinacionales. Y esos molinos previstos, el POR previsto en el mar, ya tiene la contestación del sector, de muchas ONG ecologistas, tiene de todas las instituciones de la isla de Fuerteventura, Ayuntamiento y Cabildo, y yo espero y deseo que el Gobierno de Canarias se sume y exija al Estado esa revisión también. De momento eso no está, entiendo, en la agenda canaria que se ha pactado con Pedro Sánchez, que a usted le coste. No, en la agenda canaria tampoco aparece como que sea una obligación aceptar ese estudio. Es una propuesta que viene desde el Ministerio, sin consulta previa ni a ayuntamientos ni a cabildos, entiendo que tampoco al Gobierno de Canarias, sino en la política de descarbonización. Oiga, en la política de descarbonización no puede caber todo, no podemos matar lo que ya tenemos, vamos a hacerlo con cabeza y escuchando a quienes tienen competencias en cada zona. ¿Y por qué cree que ocurre esto? Porque claro, quien le pueda estar escuchando puede dar la sensación de es que parece que están en contra de la transición energética, del cambio a la llegada de las energías renovables. ¿Dónde está el problema? Es decir, ustedes entiendo que están a favor, lógicamente, de esa transición, usted lo ha dicho, pero lo quieren de manera ordenada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué al final todos esos proyectos sobre la isla de Fuerteventura, toda esa presión sobre la isla de Fuerteventura? Me le garantizo que tenemos más preocupación nosotros por el cambio energético que Repsol, Naturgy o las Endesa, las grandes que se están poniendo, que son precisamente los que han hecho quemar combustible durante tantas generaciones. O sea, los mismos que lideran la transición energética son los que han dependido de las energías fósiles. Son los que ahora están liderando esa apuesta económica que tiene Europa para la transición. Y en esa transición, evidentemente, Europa está exigiendo, está poniendo mucho dinero, pero está exigiendo también. Entonces, si Europa se retirara un poquito en la parte económica, seguramente la conciencia nuestra volvería a destacar más que la conciencia de estas empresas. Estas empresas no están llegando porque les preocupe en absoluto el tema, sino porque es una oportunidad empresarial. Y quieren llegar de forma salvaje a territorios tan frágiles como islas como Fuerteventura y como Canarias en general. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Nosotros decimos que sí a la renovable, que sí a la transición, que vivimos del turismo y que tenemos que intentar contaminar menos porque nuestros turistas vienen de lejos y eso ya es una huella importante de contaminación. Oiga, pero vamos a hacerlo de forma ordenada. ¿Tenemos que sacrificar una parte de nuestro mar para poner molinos offshore? Lo hacemos, pero donde no nos afecte a un sistema que es verdad que no genera mucho PIB, pero genera identidad, genera economía, nos da alimentos, nos ha dado alimentos, nos ha sacado de muchas miserias, que es el tema de la pesca. ¿Por qué tenemos que sacrificar nuestro paisaje si Fuerteventura vive del paisaje? De nuestras playas, de lo que nos ha dado la naturaleza. No tenemos nada más que sol, playa, la belleza de la isla y demás. Nada más ni nada menos. Oiga, ¿por qué voy a dejar yo que 4 multinacionales lleguen a romper y se van a lo alto de las montañas porque a final de año tienen más horas de viento en esa zona que donde les dice el cabildo a los ayuntamientos? Y ahí el Gobierno de Canarias no puede darnos la espalda, no nos va a dar la espalda, estoy convencido de ello. Por tanto, lo que queremos ir con luz y taquígrafo. Sí, queremos renovables, pero las queremos en la medida que tenemos que aportar. Oiga, ya Fuerteventura es solidaria con otras cosas. Tenemos el mayor campo de tiro de toda Europa, porque no caben otras islas. Oiga, tampoco tenemos ahora que poner todo el suelo para las placas y molinos que necesite Canarias, ¿verdad? Entonces, vamos a organizarnos un poco y vamos a ser entre todos solidarios y poner cabeza, sí, a la transición, pero no a costa de romper identidad y paisaje. Hablando de relaciones con el Estado, de multinacionales incluso, pero en otro ámbito, Mario, lo cierto es que seguimos a vueltas con la transición, digamos, pero en este caso de las competencias de costas, el trasvase de las competencias de costas del Estado a la comunidad autónoma. Y en medio de todo eso parece que cada vez se enreda aún más la cuestión judicial con respecto a los hoteles de Riu y esas concesiones que tienen sobre las dunas de Corralejo. A mí me gustaría preguntarle cuál es la posición de su partido en la isla sobre esas concesiones, qué va a pasar y cómo cree que tiene que la comunidad autónoma que gestionar esas competencias de costas con respecto a estos expedientes.
Mire, con tema de costas, yo creo que ahí han jugado mal desde el minuto cero. Han dado una concesión a 2 hoteles. En un momento que se vence esa concesión, a mí me toca tener la responsabilidad de la presidencia en el Cabildo y, bueno, evidentemente el Estado comunica que no se renueva esa concesión. Por tanto, tenía 2 opciones Río: dejar agatar el tiempo y eliminar el Oliva Vic, que era el que perdía la concesión, y parar a esos trabajadores. En ese momento es el propio Estado quien le negocia y quien le prorroga otros 30 años más. Pero durante el tiempo que no sabíamos que el Estado le iba a prorrogar, nosotros nos sentamos con Río, porque no nos interesa que una marca como Río, que estudia al mismo tiempo, se vaya de un destino turístico como Corralejo. Le ofrecíamos suelos alternativos, salir de ahí e irse a la zona turística, que era en Cotillo, o en Corralejo o en Parque Holandés, las zonas que tiene el municipio de La Oliva. Y llegar a un acuerdo con Costas que era: oiga, hasta usted construya estas camas para generar los mismos puestos de trabajo, esperamos a la demolición, y luego se demuele. En ese momento es el Estado quien da marcha atrás, negocia con Río, le da 30 años más y ahora por otras vías quiere eliminar. La empresa, yo creo que tampoco ha jugado bien y ha utilizado a los trabajadores de escudo. Por tanto, ¿cuál es nuestra posición? Hasta ahora hemos estado defendiendo los puestos de trabajo en una isla como Fuerteventura, que vivimos fundamentalmente de turismo. 420 puestos de trabajo es mucho. O sea, no se puede hacer tan alegremente como lo ha hecho el Partido Socialista y Podemos en Madrid, pero oiga... Pero está la ley también. Claro, pero la ley, es que por eso digo que la empresa tampoco ha jugado bien, y yo creo que hay formas de haber hecho aplicar la ley y no haber dejado llegar a esta situación. Pero llegados a este punto... Pero llegados a este punto habrá que marcar la ley, efectivamente, pero hay tiempo, y si hay tiempo lo que hay es que sentarse a hablar con Río, a quien le competa, depende, porque todavía no sabemos si las competencias se quedan en Madrid o bien en Canarias, hablar con Río y decir: oiga, no podemos perder ni la marca ni los puestos de trabajo. Ahora, si hay que demoler, habrá que demoler. ¿Hay alternativas en Fuerteventura? Por supuesto que hay alternativas. Eso le iba a decir, que esa opción o esa oferta, digamos, que en su día se hizo, se puede volver a proponer, la de hoy vamos a buscar otros suelos alternativos. Municipio de La Oliva, para no salir de La Oliva y que nadie diga, quieren quitar las camas. No, el municipio de La Oliva tiene suelo turístico hoy planificado para que esas camas y esos puestos de trabajo se puedan generar. Eso tiene que ser un paso de las instituciones, llámese Gobierno de España, ahora Gobierno de Canarias, si al final tiene las competencias, y de la empresa. Querer negociar. Ahora, seguir utilizando a los trabajadores y trabajadoras para conseguir algo que, si la ley sigue diciendo que no, ahí desde luego no pueden contar con nosotros. Con la ley por delante, con todo el apoyo. Ahora, si ya la ley es clara y dice hay que demoler, lo que sí vamos a pedir es tiempo para aprovechar esos puestos de trabajo. Sin duda, yo creo que el problema fundamental que más preocupa en estos momentos a los majoreros es la situación del agua. Es verdad que los problemas con el suministro de agua no son nuevos, no vienen de ahora, pero ya se van acumulando hasta el punto de que el cansancio ha llegado a generar movilizaciones ciudadanas incluso para pedir soluciones. Las soluciones no son sencillas, son complejas. También es verdad que se podía haber ido avanzando a lo largo de los años en solucionar ese problema, un problema que ya siempre ha existido y que se sabía que iba a ir en aumento, sobre todo porque sigue creciendo también la población y el consumo de agua en la isla. Y claro, llegados a, como le decía antes, en este caso, llegados a este punto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución le pueden ofrecer ustedes a la ciudadanía desde el Cabildo, desde los ayuntamientos, incluso desde el Gobierno de Canarias? Yo creo que la solución es la que la consejera, la legislatura pasada, Lola García, y la presidenta ahora, Lola García, ha puesto desde el primer momento. ¿Dónde tenemos el principal problema? En la producción de agua. Vamos a ir a producir agua. Vamos a ir a producir agua. ¿Y eso por qué no se ha hecho más? Yo creo que en los últimos 4 años, por lo que hablábamos al principio, que no ha habido gobierno, sino eran pactos de repartos en reinos de taifa. Oiga, 4 años sin invertir en una empresa pública como el consorcio, que requiere de tecnología punta constantemente, es demasiado tiempo. Se dejaron morir determinadas desaladoras en la zona principal, que es Puerto Rosario, y llegó un momento en que no había capacidad de producción para toda la población. Ante 2 averías se intenta meter agua en la casa de los vecinos metiendo presión y las tuberías no resisten. Bueno, a partir de ahí ha sido un desastre nunca visto en el suministro de agua en la isla Fuerteventura. Y dicho eso, yo creo que la apuesta es la que hoy tiene el Cabildo Fuerteventura, que la presidenta ha dicho en muchas ocasiones: vamos a producir el doble de agua que lo que hoy consume la isla Fuerteventura. Eso ya lo conseguimos en el 2014. Vamos a conseguir ahora producir, vamos a renovar toda la red
de tuberías que tiene la isla Fuerteventura y vamos a aumentar nuestra capacidad de almacenamiento con nuevos depósitos. ¿Y eso por qué no se ha hecho? Primero, porque no se planificó en los últimos 4 años. Segundo, porque no ha habido dinero de los 915 millones de euros que hay firmados en un convenio de agua Estado, Canarias. No se ha invertido un euro en toda Canarias en 4 años. 915 millones de euros, que es dinero para esa solución. El consorcio de Fuerteventura, y yo soy de los que digo que bueno, es para darle un premio. La gente cuando oye, sí, somos la única empresa pública que queda hoy en Canarias. De suministro de agua, la única empresa pública 100%. Teniendo además varios municipios como La Oliva, Antigua y Pájara, que en las partes turísticas, es decir, donde hay volumen de negocio, lo tienen empresas privadas o empresas mixtas. O sea, ahí el consorcio no vende agua para enterarnos, vende agua al resto de los diseminados de la isla, a toda la isla. Pero es que además lleva como 22 años el consorcio sin subir el precio de agua. Éramos de los más caros de Canarias y hoy somos, si no de los más baratos, ahí estamos. Y además subvenciona el agua agrícola porque en una isla árida o el agua sale económica o nadie planta una papa, ¿no? Bueno, yo creo que el esfuerzo y el ejemplo del consorcio es un ejemplo importante. Con inyección económica y con buena gestión, el drama del agua de la isla Fuerteventura, porque los últimos 4 años ha sido un drama, yo repito las palabras de Lola García, la presidenta del Cabildo, en un año no será un problema. En un año. Llevan 4 meses y ya tienen 30 millones de ejecución de obras en la calle, en 4 meses. 30 millones clave en temas de desaladoras y en temas de producción. Los presupuestos del Gobierno de Canarias ahora tienen una partida específica para Lanzarote y Fuerteventura de 15 millones de agua solo para el tema de la desalación de agua. Es decir, si además el Estado logramos desbloquearlo con esto de la Agenda Canaria, los 915, no será un problema ya de dinero, sino de capacidad de gestión. Y de eso tenemos equipo para demostrar que es viable. Lo cierto es que ustedes ponen fecha, eso es arriesgado, pero en un año, si todo sigue como va, ¿están seguros de que se puede acabar con el problema del agua? Mire, al ritmo que van las obras hoy, mira que han tenido problemas, mira que se ha roto una misma tubería, la arteria principal que sale de la producción a los depósitos, se rompió, decía un día la presidenta, 4 veces en un mes. 4 veces en un mes. Eso no había pasado nunca, porque claro, las tuberías también tienen una fecha de caducidad y demás, ¿no? Bueno, llevamos un tiempo con menos averías de estas importantes y los problemas empiezan a disminuir un poco. Todavía hay zonas donde hay cortes de agua, pero no de una semana o de 10 días, sino de mucho menos. No estamos satisfechos y hay que ir a mucho más. Pero si esos 32 millones de euros creo que son de obras que ya están adjudicadas, que se están materializando, no se retrasa, siguen a buen ritmo. Y además da tiempo a licitar ahora con estos nuevos presupuestos la nueva desaladora que va en el sur, que lleva un tiempo, eso se lleva mínimo un año para que esa desaladora pueda estar viendo ya los movimientos. Bueno, estamos hablando de que se van atajando los problemas de forma contundente, no parcheándolos, sino de forma contundente. Hablando del consorcio, en este caso del abastecimiento de aguas en la isla, hace más de un año ya que se dictó ese auto de apertura de juicio oral contra usted y contra el consejero del Gobierno de Canarias, contra Manuel Miranda, por la gestión del consorcio de abastecimiento de aguas de Fuerteventura. La Fiscalía les acusa de presunto delito de prevaricación, les pide 10 años de inhabilitación. Ustedes se han defendido históricamente también, incluso no solo los juzgados, sino también públicamente de esa acusación, pero lo cierto es que, insisto, ha transcurrido más de un año. Me gustaría saber si hay alguna novedad al respecto, si ya hay fecha para este juicio, y también me gustaría escuchar, también en este caso, cómo se defienden ustedes de esa acusación de la Fiscalía. Bien, con este tema llevamos, yo creo que son en torno a 8 o 9 años, ¿no? Y el problema viene precisamente por algo que hoy se está repitiendo. Primero era por el suministro del combustible, luego era también por el tema de la compra de agua, es decir, cuando no había producción teníamos que comprarle a los gestores que estaban autorizados. Eso ya se ha archivado y queda pendiente el tema de suministro de agua de la que se coge del mismo consorcio para llevar a los depósitos del consorcio cuando hay estas averías, el reparto de agua en Cuba y el tema de los tractores que se contrataban en los distintos puntos de la isla para tapar las averías, las retroexcavadoras, ¿no? Esos son los 2 temas que quedan, que yo espero, por lo que nos ha dicho nuestro abogado, que en el primer trimestre, los 4 primeros meses del año, pues podamos estar ya teniendo la oportunidad para ir y explicarlo ya una vez más, ¿no? Eso que hicimos en su momento, que no tenemos reparos ninguno de ningún técnico, que no hay ninguna advertencia, que se hacía, que está todo demostrado y demás, es lo que hoy se está haciendo. O sea, es que se sigue llevando hoy el agua en Cuba. Cuando hay una avería en territorios como islas, como Fuerteventura, con tanta distancia, tan largo, o llevamos, si se rompe la tubería que va de este depósito a aquel, o se llevan cubas o no hay forma de suministrar a los vecinos.
oiga, ¿dónde está el delito ahí? ¿Cómo llevamos el agua? No sabemos de otros inventos que se puedan hacer para suministrar esa agua. Por tanto, quizá el problema no sea tanto la solución en sí, sino cómo se contrata esa solución. Claro, ustedes dicen, claro, es que esto son cosas que surgen y tienes que solucionarla inmediatamente con carácter de urgencia. ¿No hay alguna manera de regularizar eso para que haya un contrato, digamos, con más tiempo, teniendo en cuenta que al final siempre ocurren este tipo de cuestiones, por ejemplo? ¿Y cómo se calculan las averías? ¿Cómo saco? Porque esa es la respuesta que te dan los técnicos. ¿Cómo saco un pliego yo con cuántas averías al año? O sea, porque las averías que les ha tocado sufrir a los nuevos compañeros, las instituciones en este año y medio último, no las hemos tenido en los últimos 15 años. O sea, a la empresa que se lo hubiese adjudicado lo hubiesen arruinado en esta historia. Es decir, esto no ha sido un tema de capricho de que lo hacemos así porque lo hacemos. No, es porque se va actuando. Y todavía hoy se sigue actuando y lo vemos como lo hacen en Lanzarote y lo están haciendo en otras islas que han tenido problemas o en La Palma cuando tuvieron problemas. Es transportar donde está la solución a donde está el problema. Eso se hacía pues con las empresas que estaban autorizadas para transportar agua potable, que no son todas, sino las que hay para eso. Y eso se hacía en una isla larga, pues si hay que arreglar una avería a las 5 de la mañana, en Corralejo no puedes traer un tractor que a lo mejor ha ganado el concurso que está en Jandía. Pues evidentemente eso se hacía en coordinación con la cooperativa de transportistas, con el trabajo de los técnicos del consorcio en todo momento, sin advertencias, sin reparo, y por tanto nosotros en la fe de que estábamos actuando dando la respuesta que hay que dar a los ciudadanos en cada momento. Pero en fin, esperemos que ya a lo largo del próximo año salga y que nos den la oportunidad para explicar cuál fue nuestra actuación y cuál era la intención, ¿no? Que no era más sino dar servicio a las personas. Al final el agua es fundamental para el sector primario en la isla de Fuerteventura. Usted decía antes algo así como que si al final si no le damos en un terreno tan árido, si no le damos agua a los agricultores nadie va a plantar ni una papa. Y lo cierto es que al final en las islas no capitalinas se da una circunstancia y es la dificultad de poder competir dentro de ese mercado libre europeo en el que bueno, los productores locales tienen muy difícil poder competir en precios con respecto a productores foráneos que tienen una serie pues, de ventajas. Claro, en un mercado liberal, global como el actual, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede exigir a la Unión Europea? Lo digo porque usted ha llevado este debate también al Parlamento de Canarias, habla incluso de esa competencia desleal que se genera, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar al productor local? No es fácil, pero desde luego la solución no es como lo está aplicando Europa. La política agraria común de Europa terminará en territorios como Canarias arruinando al sector primario. Y lo llevábamos, no sé si era en el último pleno o en el anterior. Es decir, Europa está pretendiendo ahora que para compensar toda la huella de carbono, nuestros agricultores y ganaderos se conviertan en los bomberos, se conviertan en los salvadores, en los que suministren la energía que se necesita, con las mismas ayudas, con las mismas políticas y además con un cinismo político brutal. Es decir, ustedes le exigen a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores unas medidas fitosanitarias que todos compartimos porque es un tema de salud. Pero luego entran las aceitunas de terceros países con el beneplácito de Europa. O entra el tomate, o entra el plátano, o entra la papa. Oiga, ¿y qué control fitosanitario le pone? La mano de obra ya no es igual, el precio ya no es igual. Y encima usted me pone una serie de medidas extras que yo, sector primario, tengo que cumplir, pero no me compensa por ello. Por tanto, lo que le estamos pidiendo a Europa dentro del marco de las regiones ultraperiféricas es, oiga, que no somos continentes. Y aparte de no ser continente, tenemos competidores muy cerca. Marruecos es un gran competidor en el sector primario para Canarias, exportando lo que quiera exportar. Por tanto, oiga, denos usted un trato como región ultraperiférica, específico para Canarias, si queremos mantener el sector primario. Y el sector primario no es un capricho, porque hay Pero gente... ahí están las ayudas europeas también, está el POSEI, están todo ese tipo de líneas que llegan al agricultor, no es suficiente, entiendo. Hasta ahora ha cubierto para modernizar, para mantenerse vivo y demás. Pero es que ahora Europa está exigiendo, para combatir el tema de la huella de carbono y demás, para ir a esa política de descarbonización, que los agricultores además se conviertan en los salvadores, es decir, con una forma de cultivo diferenciada, con una forma de ganadería diferenciada, para contrarrestar esa huella de carbono. Oiga, ¿a costa de qué? De más horas de trabajo, de más sacrificio, de menos sueldo, con las mismas ayudas que usted aporta, no le es rentable. Pero no lo digo yo, que soy un analfabeto en esto, lo dicen las grandes organizaciones agrarias, ASAGA, COAC, lo han dicho abiertamente en Canarias, en España y ante Europa, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que el Gobierno de Canarias está jugando un papel importante, que esperemos, porque en la Agenda Canaria sí se habla de esas singularidades,
que el Estado sea valiente y ante Europa exija condiciones específicas y que la PAC, la Política Agraria Común, en Canarias o en todo el territorio de las ultraperiféricas, pues podamos tener una política diferenciada para seguir manteniendo vivo el sector primario. Una última cuestión, Mario, porque lo cierto es que el turismo sigue siendo fundamental en Canarias, lo es de nuevo, una vez más, en la isla de Fuerteventura, cada vez que recibimos nuevos datos de promoción turística, de gasto turístico, pero también es verdad que hay un debate sobre cómo tenemos que afrontar el modelo turístico. Fuerteventura, además, y Coalición Canaria en Fuerteventura, siempre se han pronunciado en torno a la necesidad de respetar el entorno, de respetar el paisaje. Fueron muy críticos también en su momento con las prospecciones petrolíferas, se movilizó la sociedad majorera. En ese sentido, ¿cuál es el futuro de Fuerteventura y tiene futuro Fuerteventura dentro de un modelo que digamos más sostenible? Sí, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, porque además nosotros tenemos 13 zonas turísticas en la isla y a fecha de hoy no tenemos 100.000 camas. Yo creo que estamos en 90 y pico mil. Pero no las tenemos porque no hemos querido tenerlas. Nosotros sacamos del planeamiento, cuando aquel boom de la moratoria, que se presentaron cientos y cientos de proyectos en todos los ayuntamientos turísticos de Canarias, nosotros sacamos del planeamiento a coste cero 55.000 camas presentadas en los ayuntamientos. Eso se dice fácil, pero ahí nos arriesgamos. Porque... Pero es la diferencia quizás con la isla de Lanzarote, o sea, lo que no hizo Lanzarote, que sí hicieron ustedes, ha llevado a Lanzarote a estar completamente saturado en estos momentos. Si nosotros hubiésemos dejado de desarrollar de eso una décima parte, Fuerteventura hoy lo estaría pasando fatal, porque nosotros tenemos un nivel de ocupación bien, pero llevamos también unos cuantos años que no crecemos en más camas turísticas. Aquello de tira viejo y construye nuevo, que lo empezamos en una reunión en el municipio de La Oliva, hoy nos ha dado un cambio fundamental en zonas como Corralejo, en el Castillo está empezando, nos quedan zonas que entrar como Costa Calma, Morrojable ha entrado. Yo creo que hoy tenemos suelo turístico para ir a un modelo sostenible, poniendo una planta hotelera a disposición de las demandas que hay actualmente. La gente no viene hoy a un apartamento como venía en los años 90, hoy pide otras infraestructuras. Oiga, pero hay suelo. Tire usted el viejo y adaptémonos. Y para eso hay incentivos, hay medidas y hay políticas marcadas. ¿Fuerteventura tiene futuro? Yo soy de los que digo que nosotros lo más que tenemos que ofrecer es lo que la naturaleza nos ha dado, que es sol y playa. Y mientras tengamos ahí tenemos que trabajar. ¿Que hay que diversificar? Por supuesto, pero nosotros no vamos a competir con el Guggenheim, nosotros no vamos a competir con unas pistas de esquí, o sea, porque tenemos que competir con lo que nos ha dado la naturaleza y por tanto para eso tenemos que preservarla. Que Cofete sea visitada o que las dunas de Corralejo sean visitadas o que la Isla Lobo sea visitada tal cual hoy lo podemos hacer, es un lujo que ya en Europa es difícil poder encontrar. Oiga, pues en esa línea yo sí soy de los que siempre he defendido que no es cuestión de tener 16 millones de turistas, sino que a lo mejor con 13 o con 12 conseguir más millones de inversión y de gastos en Canarias, porque eso lo haría un poco más sostenible y con más futuro la industria turística. Y Fuerteventura, al igual que Canarias, ahí con inteligencia queda mucho recorrido. Pues Mario Cabrera, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender muchas cuestiones de la actualidad informativa que afectan a la isla de Fuerteventura y que además son temas que en muchos casos son extrapolables también al resto de islas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión. Les recordamos que volvemos mañana a partir de las 10 de la noche en directo con más análisis de la actualidad. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.